Hola, buenas tardes a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla y bienvenidos a este seminario web titulado Entrenamiento físico y rehabilitación respiratoria. Mi nombre es Diego Villalón y formo parte del equipo de la Fundación Más que Ideas y es un placer daros la bienvenida a esta iniciativa dentro del marco de Aprendiendo a Vivir Mejor con el Cáncer de Pulmón, que para aquellos que no lo conozcáis es un proyecto de apoyo e información a personas afectadas por un cáncer de pulmón que llevamos años ya realizando en diferentes ciudades, pero que este año, lógicamente, lo hemos pasado a un formato online y empezamos en junio haciendo 2 webinarios y ahora completamos el ciclo de 4. Pero no estoy solo para nada, hoy os voy a acompañar esta tarde y además en buena compañía. Muy buenas tardes, Bernat. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de escuchar y aprender sobre entrenamiento físico y rehabilitación respiratoria, supongo como tú, vamos. Estupendo, claro que sí. Y por supuesto, bueno, pues es uno de los grandes objetivos de este webinario, ¿no? Y de todos los webinarios que hemos hecho, que es dar información útil y práctica de mano de profesionales como los que esta tarde tenemos, nos acompañan con nosotros y que pueda, bueno, a través de esta información dar y resolver dudas o cuestiones que puedan suscitar entre todos nuestros asistentes y sobre todo en los pacientes con cáncer de pulmón. Así es, de eso se trata. Hoy vamos a contar con varias personas que saben mucho de este tema y se trata de que todas las personas que nos estáis viendo hoy resolváis todas las dudas que tengáis sobre este tema. Es importante, estarás de acuerdo conmigo, Bernard, que dar las gracias a todas las organizaciones y personas que han hecho posible estos webinarios. Queremos dar las gracias a la Fundación AstraZeneca, a Bristol Myers Squibb, a Boehringer Ingelheim, Medtronic, MSD, Novartis, Pfizer, Roche y Takeda. Muchísimas gracias a todas estas empresas por vuestra contribución financiera, no solo a este proyecto, sino a más proyectos de apoyo a personas con cáncer de pulmón. Y es importante siempre decir que es una colaboración financiera, pero que ha sido Fundación Más que Ideas y AECAP quien ha diseñado el proyecto, quien ha elegido los ponentes y todos estos profesionales están participando de manera generosa y altruista, así que muchísimas gracias. Y gracias también al programa VENCE de la Fundación Universidad Europea y a la Fundación Cálida, que también han colaborado en esta iniciativa. Y dentro de este agradecimiento, si te parece, Bernard, vamos a pedir a los 3 ponentes del día de hoy que activen la cámara, por favor, para que les conozcamos. Muy bien, ya tenemos ahí a Marisi, a Lidia y nos falta Gabriel. Está también Gabriel, que le estoy viendo en pantalla. Hola. Sí. Perfecto, yo es que no le puedo ver que tengo ahí la ventanita. Bueno, pues nada, pues me toca a mí presentar a estos 3 grandes ponentes. Cuestiones en directo esto. Perdón. Bueno, pues nada, en primer lugar presento a Marisi Verdugo. Ella es neumóloga del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Marisi ha participado con nosotros ya en más de una ocasión. Muy buenas tardes, Marisi. Encantado de tenerte aquí de nuevo con nosotros y también con Diego. También tenemos a Lidia Brea, que es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además profesora de la Fundación Universidad Europea y forma parte del programa VENCE, Vive, Entrena, Cáncer y Enfrenta. Encantado de conocerte, Lidia. Hola, muy buenas. Buenas. Y luego está Gabriel Andrés, que es graduado en Fisioterapia y graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y también forma parte del programa VENCE, que es Vive, Entrena, Cáncer y Enfrenta de la Fundación Universidad Europea de Madrid, ¿no? Encantado de conocerte, Gabriel. Bueno, pues nada, ahora pasaremos a escucharles y nos darán unas breves palabras de lo que va el webinario, ¿no? De entrenamiento físico y rehabilitación respiratoria. Yo no me voy a extender mucho, quiero contar un poco qué es AECAP. Bernard, un segundito que te interrumpa. Vamos a permitir primero que hagan una pequeña intervención cada uno para que nos adelanten así en menos de un minuto qué vamos a aprender en sus intervenciones. Como empezaremos con Marisi, si quieres empieza tú, Marisi. Fenomenal. Buenas tardes y gracias a todos. Gracias por invitarme en estas condiciones un poco raras. Yo, en resumen, de lo que voy a hablar,
primero voy a iniciar definiendo un poquito conceptos, que es el ejercicio físico, que es la actividad física, que es la fisioterapia, que es la rehabilitación. Voy a hablar en una segunda parte de qué son los programas de rehabilitación respiratoria, la enfermedad respiratoria crónica en general y en concreto en el cáncer de pulmón. Eso es mi intervención. Muchas gracias, Marisa. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos. Gracias a la Fundación Más que Ideas por permitirnos estar aquí esta tarde. Por mi parte, abordaré, cuáles son los beneficios de la práctica de ejercicio físico, los tipos de ejercicio físico que existen. Me sumaré un poco o iré un poco más allá de aquello que Marisa iba a comenzar explicando. Y, bueno, por último, abordaré las recomendaciones de práctica de ejercicio físico para población oncológica y, en concreto, para población con cáncer de pulmón. Yo, por mi parte, hablaré de la rehabilitación respiratoria en profundidad, cómo desde la parte de fisioterapia abordamos un paciente respiratorio con cáncer de pulmón, qué es los ejercicios que hacemos y cómo estos ejercicios pueden ser beneficiosos para este tipo de pacientes. Pues gracias a los tres por haber hecho esa breve introducción. Y ahora, si quieres, presento yo un poco lo que es ACAP. Bueno, pues ACAP si queréis, Marisa, Lidia y Gabriel, podéis quitar la cámara y el micrófono. Bueno, pues ACAP es la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Es una entidad sin ánimo de lucro que, bueno, pues se creó en el año 2008 con unos pilares fundamentales, que es el apoyo a las personas afectadas por el cáncer de pulmón. Para nosotros, afectados no solamente son los pacientes, sino también todos sus familiares. También con el ánimo de favorecer el diagnóstico precoz y también la prevención, por supuesto, el impulso de la investigación y de la innovación, así como la mejora de la calidad de los pacientes con cáncer de pulmón en general. Además, realizamos muchos programas y acciones, programas de concienciación, de información como este que estamos ahora mismo desarrollando. Y luego, por supuesto, también, aparte, tenemos alianzas estratégicas como, por ejemplo, con la Fundación Más que Ideas, que es con la que colaboramos muchísimo para hacer todo este tipo de seminarios, webinarios en este año, vamos. Y nada, y bueno, pues tenemos como muchas más alianzas, ¿no? Ahora, sin más preámbulos, pues te paso la palabra a ti, Diego. Trabajamos mucho juntos, ACAP y Fundación Más que Ideas, y espero que esto siga por mucho tiempo porque creo que al final hay que sumar esfuerzos y recursos. Y en este caso, muy brevemente, la Fundación Más que Ideas somos una organización sin ánimo de lucro que lo formamos hace 6 años, pues 4 personas que compartimos la experiencia de haber tenido un cáncer y de haber tenido bastante experiencia en el tejido asociativo de pacientes. Luego se han sumado más personas que han hecho pues, que el equipo de socios, voluntarios, patronos, pues sea bastante, pues, un equipo sólido, ¿no? Buscamos que las personas seamos protagonistas de nuestra salud. ¿Y eso qué significa? Que tengamos más información, más recursos, más estrategias para hacer frente a la enfermedad. Y por eso pues, hacemos iniciativas como jornadas, publicaciones, foros de diálogo y hacemos muchos estudios de investigación social para conocer cuáles son las necesidades y prioridades de las personas afectadas por una enfermedad. Entonces, os invitamos a conocernos y, si os animáis, pues a formar parte de nuestra organización. Así que, sin más, Bernat, damos paso a Marisa. Muy bien. Marisa, si puedes activar... Perfecto. Hola. Muy buenas, Marisa. Entonces... Muy buenas. Ay, perdón, ¿se ve? Sí. ¿Tienes el PowerPoint en la pantalla? Ahí lo tengo. En primer lugar quería definir las 3 cosas que son actividad física, ejercicio físico y rehabilitación respiratoria. En primer lugar, definir que la actividad física pues es cualquier movimiento corporal producido por los músculos que implica un gasto de energía. La actividad física, por lo tanto, es cualquier actividad doméstica, barrer, fregar, pasar la aspiradora, cualquier actividad lúdica, recreativa, como es saltar a la comba, las carreras de sacos o cualquier método de transporte que utilice las piernas, básicamente caminar.
Una actividad física adecuada previene de la aparición de muchas enfermedades, como son la hipertensión arterial, la diabetes, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, y previene de enfermedades emocionales también, como es la depresión. Por el contrario, el ejercicio físico es una variante de actividad física, pero que está planificada, estructurada y repetida con el objetivo de mejorar o mantener la aptitud física. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para mantener un buen estado de salud se necesitan al menos 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica moderada, y estos 150 minutos pueden estar repartidos en distintas sesiones de 1, 2, 10 días, siempre y cuando las sesiones se acumulen al menos en 10 minutos. La fisioterapia respiratoria, de la que nos va a hablar Gaspar, y en eso por eso no me voy a meter mucho, es una disciplina que utiliza terapias físicas y no farmacológicas con el objetivo de prevenir y tratar las enfermedades respiratorias crónicas para mejorar la función pulmonar. Y de las técnicas de fisioterapia respiratoria más utilizadas, pues se lo dejo a Gaspar, que hablará convenientemente en último lugar. ¿Qué es un programa de rehabilitación respiratoria? Pues el programa de rehabilitación respiratoria es un programa completamente estructurado y bien definido, en el que participa un equipo multidisciplinar, en el que hay una valoración integrada de la enfermedad respiratoria crónica, que van a incluir no solamente un entrenamiento físico, sino también una educación sanitaria y una participación en el componente psíquico y emocional, ¿no? En estos programas de rehabilitación respiratoria hace falta un equipo multidisciplinar. Si bien generalmente es el neumólogo el que va a valorar inicialmente al paciente, se necesita también de un médico rehabilitador, de un fisioterapeuta y de un enfermero. Y es recomendable también la presencia de un trabajador social, un terapeuta ocupacional y un psicólogo. Inicialmente es el neumólogo el que, como os digo, hace la valoración clínica inicial con la historia clínica del paciente, hace una recopilación de los datos de pruebas de imagen y solicita un estudio cardiopulmonar. Y es un equipo multidisciplinar que, como os digo, es el que va a definir el tratamiento. Generalmente el tratamiento se realiza en el hospital, y son programas que vienen a durar en torno a 8 semanas, 2 meses, repartidas en 20 sesiones, en torno a 2 a 5 sesiones a la semana, y en las que, como os digo, no solo se incluye el entrenamiento muscular y físico del que nos hablará Lidia, pues entrenamiento aeróbico de resistencia, entrenamiento de elasticidad. Se hace también ejercicios de fisioterapia respiratoria. Estos dos patas del banco son muy importantes, pero también es muy importante la educación sanitaria. La educación sanitaria es proporcionarle al paciente armas, herramientas de autoconocimiento de su propia enfermedad respiratoria, es decir, que él conozca los síntomas de su enfermedad, cuáles son los síntomas de alarma, que conozca su tratamiento, que se responsabilice de hacer un tratamiento correcto, paciente que tienen inhaladores, pues si lo hacen correctamente, pacientes que tienen oxígeno, si utilizan el oxígeno correctamente, pacientes que son fumadores, remitirles a programas de deshabituación tabáquica si es que todavía no lo han hecho. En fin, el programa de la educación sanitaria supone un pilar muy importante en estos programas de rehabilitación. Y también lo suponen el soporte psicosocial y emocional que tienen los pacientes con enfermedad respiratoria crónica, porque estos pacientes, su síntoma fundamental es la fatiga, la dificultad que tienen al respirar, y esto puede dar lugar a una carga emocional, psicológica, y el paciente va a necesitar herramientas para gestionar las emociones, que, por cierto, creo que fue la semana pasada hablasteis de gestión de emociones. Y, por último, una intervención nutricional, porque estos pacientes también van a tener algún déficit nutricional y van a necesitar, en algún caso, suplementos nutricionales.
Este programa o estos programas de rehabilitación respiratoria de los que os hablo se han implementado muy ampliamente en una enfermedad fundamental que es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay una evidencia bastante aplastante en los últimos 20 años y prácticamente todos los hospitales terciarios disponen de un programa de rehabilitación respiratoria para esta enfermedad. Otras enfermedades respiratorias crónicas, pues la evidencia está aumentando en los últimos 10 años, es lo que ocurre en el cáncer de pulmón y estos programas se están implementando en algunos hospitales más que en otros en la enfermedad del cáncer de pulmón, que es la que nos ocupa ahora. ¿Qué es lo que le ocurre a un paciente con cáncer de pulmón? Un paciente con cáncer de pulmón va a tener la suma de tres síntomas. Los síntomas que proporciona su propia enfermedad. La enfermedad del cáncer va a dar lugar a fatiga, son pacientes que tienen dificultad para respirar, va a dar lugar a síntomas como la tos, va a dar lugar a síntomas como el cansancio. El cansancio hay que distinguirlo de la disnea, que es la dificultad para respirar. El cansancio es las ganas de no hacer nada, la astenia, la fatigabilidad, que muchas veces acompañan a estos pacientes con enfermedad tumoral. Y se pueden asociar a la propia enfermedad tumoral algunos síntomas como la pérdida de apetito y el dolor. Pero no solo van a tener estos síntomas físicos, sino que también van a tener síntomas relacionados con la esfera emocional. Van a tener ansiedad y van a tener depresión. Y además se va a sumar también síntomas relacionados con los efectos secundarios de la medicación, la quimioterapia, la radioterapia, van a tener náuseas, vómitos, alteraciones analíticas en relación con estos tratamientos, ¿no? Esto supone que el paciente con cáncer de pulmón es un paciente con mucho decondicionamiento físico, mucha atrofia y debilidad muscular, mucha pérdida de calidad de vida y mucha pérdida de capacidad de ejercicio. Afortunadamente, en los últimos 10 años, la rehabilitación respiratoria y el ejercicio respiratorio cada vez demuestran que mejoran mucho la calidad de vida de estos pacientes en cualquier proceso, etapa de los síntomas de esta enfermedad. Los posibles escenarios en los que nos vamos a encontrar en un paciente con cáncer de pulmón, pues van a ser el tratamiento quirúrgico, que es la enfermedad en estadios menos avanzados, o el tratamiento con otras terapias, como son la quimio, la radio y la inmunoterapia. En los estadios más precoces, cuando el paciente se le va a operar, como poco al paciente se le va a quitar, dependiendo del tamaño tumoral, se le va a quitar o bien un cachito de pulmón, una cuña, o bien se le va a quitar un lóbulo pulmonar, una lobectomía, o bien se le va a quitar un pulmón entero, una neumonectomía, ¿no? Entonces, estos pacientes van a implicar una pérdida añadida de función pulmonar en relación con la cirugía, ¿no? La rehabilitación respiratoria, el ejercicio físico y la fisioterapia han demostrado que mejoran en estos pacientes el tratamiento quirúrgico tanto en estadios anteriores a la cirugía, lo que se llama prehabilitación. Han demostrado que disminuyen el número de complicaciones posoperatorias inmediatas y tardías. También tiene su papel la rehabilitación en el posoperatorio inmediato para favorecer la movilización precoz en las primeras 24 horas y también la rehabilitación y el ejercicio han demostrado su beneficio en el posoperatorio tardío, que implica una rehabilitación y una recuperación total con el paciente de cara a los meses posteriores, ¿no? La rehabilitación en el posoperatorio tardío tiene la ventaja de que no tiene el mismo tiempo de espera, no tiene la espada de Damocles que tiene la rehabilitación en el prequirúrgico, ¿no? Porque muchas veces estos pacientes no les da tiempo a hacer la rehabilitación y antes llega la cirugía que hacer la rehabilitación respiratoria previa a la cirugía.
Y finalmente, en estadios más avanzados, en los que los pacientes van a recibir tratamientos con quimio, radio, una combinación de ambos o inmunoterapia, quizá donde menos se haya analizado el papel de la rehabilitación y el ejercicio físico sea la inmunoterapia, porque es una terapia que está entre nosotros hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pero sí que hay demostración y evidencia de que el entrenamiento físico mejora en el estadio de la enfermedad, sea cual sea, y en tratamientos como quimio y radioterapia. A propósito de esto, pues leí una frase que me llamó la atención, y es que en un cáncer con un estadio avanzado, cualquier cosa que no progrese la enfermedad es un avance, ¿no? Y la rehabilitación respiratoria y el ejercicio físico ha demostrado que al menos iguala la calidad de vida y en algunos casos la mejora. Y bueno, un poquito esto era lo que os quería contar. Yo creo que aparte has abordado muy bien las posibles problemáticas que pueden tener las personas con cáncer de pulmón, el valor del entrenamiento físico y de la rehabilitación respiratoria, y eso además da un pie fantástico para las siguientes exposiciones. Así que, Marisi, te vemos luego al final en el turno de preguntas, así que si quieres desactivar la cámara, y solicitamos hasta ahora, Marisi. A Lidia, por favor, si puedes activar la cámara y el micrófono, y te cedo la palabra, Bernat. Muy bien, Lidia, cuando quieras. Bueno, pues voy a compartir. Eso es. Decidme si lo veis ya, por favor. Muy bien. Sí. ¿Sí? Lo vemos perfectamente, sí. Si lo pones en modo de presentación. Ah, sí, fantástico. Exacto. ¿Así bien? Perfecto, pues te dejamos entonces, Lidia, todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues como he comentado anteriormente, bueno, yo voy a abordar el ejercicio físico, cuáles son sus beneficios en población oncológica, y dar un poco más en profundidad también cuáles son esas recomendaciones que ya ha anticipado la doctora, ¿no? Bueno, si os fijáis, y permitidme que os tutee, pero si os fijáis en esta diapositiva, en el 2015 alrededor de 9 millones de personas fallecieron en el mundo por cáncer, lo que supuso pues 1 de cada 6 muertes, ¿no? Lo que es importante establecer es que entre un 30 y un 50% de esos cánceres podrían llegar a prevenirse de alguna forma. Algunas instituciones como la World Health Organization, World Cancer Research Foundation o la American Institute for Cancer Research ya establecen una serie de factores que podrían ayudar en esa prevención, ¿no? Y uno de ellos, como veis en la pantalla, es ser físicamente activo como parte del día a día. Ahondando ya en los beneficios, conocemos, y la evidencia científica cada vez es más clara en ello, que el ejercicio físico tiene una serie de beneficios en los 3 momentos clave de la enfermedad. Uno, que es la prevención de la misma, que ya hemos hablado un poco de ello. Por otro lado, el momento en el que el paciente está durante el tratamiento y una vez se ha superado ya la patología. Comenzando con esa prevención y sumando a lo que ya he comentado en relación a diferentes organizaciones a nivel internacional, he querido traer 2 artículos científicos publicados, bueno, pues uno en el 2017 y otro en el 2016, en el que se muestra cómo el ejercicio físico de una intensidad al menos moderada y hasta una intensidad vigorosa, que luego hablaremos un poco más de ello, puede llegar a prevenir el cáncer. Y el artículo que tenéis a la derecha es muy interesante porque aglutinó a una muestra de casi 1,5 millones de personas y establece que ese ejercicio físico, además realizado en el tiempo de ocio, también llega a prevenir 13 tipos de tumores diferentes. En los 2 artículos se menciona el cáncer de pulmón como un tipo de cáncer que puede llegar a tener un efecto protector, ese ejercicio físico que realicemos. Muy importante, de intensidad al menos moderada y sobre todo realizado en el tiempo libre. Parece ser que esto viene producido gracias, entre otros factores, porque no es solo este, a que nosotros cuando realizamos ejercicio físico
lo que hacemos es liberar al torrente sanguíneo una serie de moléculas que se llaman mioquinas o que actualmente se están denominando como exerquinas, que lo que hacen es, bueno, pues activar o potenciar la activación de nuestro sistema inmune. Como ejemplo de ello, podemos observar que una de esas mioquinas es la interleuquina 6 y esta interleuquina 6 es capaz de aumentar la movilización de los natural killers. Los natural killers, que ahora además están como muy de moda en esto de la pandemia y de la COVID-19, son capaces de detectar una célula tumoral y llevarla a apoptosis tumoral, a muerte celular. Es un ejemplo de mioquina que interviene en esa activación del sistema inmune, pero se ha establecido ya que, por ejemplo, otras mioquinas como la oncostatina M o la mioquina Spark son capaces de ayudar en la prevención de algunos tipos de cáncer, como el cáncer también de mama o el cáncer de colon. Si bien es cierto que esto se conoce ya en modelos preclínicos, se están realizando muchos ya estudios de investigación para establecer estos resultados también en humanos. Si nos vamos ya a un paciente que está sufriendo, porque muchas veces es eso, sufriendo un tratamiento contra el cáncer o una persona que ya ha superado la enfermedad, sabemos que el ejercicio físico tiene una serie de beneficios claros y algunos de ellos son estos, aunque luego iré más en profundidad con otros, ¿no? En primer lugar, optimizar la recuperación. Conocemos que el ejercicio físico hace que esos efectos secundarios o esos problemas que puede llegar a tener el propio tratamiento contra el cáncer, bueno, pues se lleven de una manera más rápida o desaparezcan de una forma más rápida, ¿no? De igual manera que conocemos que el ejercicio físico es capaz de atenuar esos efectos secundarios del tratamiento. Uno de ellos, bueno, esa fatiga crónica asociada al cáncer, no hablo de la disnea, hablo de esa fatiga, ese cansancio que no desaparece por mucho que nos sentemos o por mucho que durmamos. Y aunque es un poco contradictorio, conocemos que el ejercicio físico es capaz de reducir esa fatiga e incluso mejor que tratamientos de tipo psicológico o farmacológico. Conocemos también que el ejercicio físico es capaz de reducir la probabilidad de recidivas y no solo eso, sino que también es capaz de reducir la posible aparición de enfermedades posteriores. ¿Cómo sabemos esto? Muy fácil. Tenemos ahora mismo a aquellos niños que en los años 80 padecieron leucemias y, bueno, consiguieron superarlas y que a día de hoy se ha visto que tienen una mayor tasa de accidente cardiovascular que aquellos niños que no sufrieron la enfermedad. ¿Qué supone esto? Bueno, pues eso supone que es una población con un riesgo aumentado hacia accidente cardiovascular y si realiza ejercicio físico, el ejercicio físico per se tiene un efecto protector ante un accidente cardiovascular. Por lo tanto, podemos llegar a reducir esa probabilidad de que aparezcan otras enfermedades a medio y largo plazo. Pero no solo eso, sino que ya en este 2019, el año pasado, bueno, se publicaron artículos, en concreto es el que pongo abajo a la izquierda en la diapositiva, en el que dejaron claro que puede llegar a aumentar la supervivencia, que el ejercicio físico puede llegar a aumentar la supervivencia, sobre todo, bueno, pues en los tratamientos, perdona, en los cánceres de mama y sobre todo también de colon. Ahí se me da a mí la presentación. Ahora, perdonadme. Ahondando todavía un poco más en esos beneficios, fijaos, esto es una infografía que publicó el American College of Sport Medicine, en la que, bueno, pues si veis aparece la capacidad de evidencia que tenemos, ¿no? La intensidad de la evidencia que tenemos en relación a qué podría suponer realizar ejercicio físico de tipo aeróbico, de fuerza o una combinación de los dos en una serie de factores, ¿no? Y como podéis observar, bueno, ya hay evidencia muy fuerte de que tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza y la combinación de los dos mejora esa fatiga asociada al cáncer. Lo mismo pasa con la calidad de vida, con la función física. En concreto, en el trabajo aeróbico sabemos que también mejora la ansiedad, la depresión y que el trabajo de fuerza puede llegar a prevenir o mejorar el linfedema. Y además, con una intensidad moderada de evidencia, conocemos también que el ejercicio de fuerza es capaz de mejorar la salud ósea y que el ejercicio aeróbico es capaz de generar una mejor calidad del sueño. En concreto, esto es un artículo publicado el año pasado
de los efectos beneficiosos del ejercicio físico ya en pacientes de cáncer de pulmón. Es decir, lo que os he comentado antes era un poco más genérico de población oncológica y esto es en concreto un artículo publicado en cáncer de pulmón. Como podéis ver en la diapositiva, bueno, pues tiene una serie, sobre todo en la parte de arriba, porque en la parte de abajo son esos mecanismos, bueno, biológicos o moleculares que se están investigando ahora mismo, pero en la parte de arriba podemos ver cómo en cáncer de pulmón específicamente el ejercicio físico ya ha demostrado unos beneficios muy claros, disminuyendo esa fatiga y lo más importante es que no la aumenta, a pesar de que parece contradictorio. Aumenta algunas variables de la calidad de vida, aumenta todo lo que tiene que ver con la capacidad pulmonar, aumenta también la capacidad o el fitness cardiorrespiratorio, aumenta la fuerza muscular y la masa muscular, que además esa masa muscular está relacionada incluso con mortalidad, y es capaz de disminuir la ansiedad, depresión y, como hemos comentado antes, y también se establece en cáncer de pulmón, aumentar la calidad del sueño. Y bueno, a pesar de que todos estos beneficios son tan aplastantes, por decirlo de alguna forma, a nivel global o a nivel mundial, solo un 18% de la población oncológica cumple con las recomendaciones de práctica de ejercicio físico. Alrededor de un 30% establece que sí que hace algo de ejercicio físico, pero no llega a esas recomendaciones, y el 53% de la población oncológica muestra no realizar ejercicio físico al menos de una intensidad moderada. Nuestro grupo de investigación hicimos una evaluación objetiva de la actividad física a través de acelerometría en supervivientes de cáncer y nos encontramos que sí que se cumplían ampliamente aquí en España, en concreto fue en Fuenlabrada, bueno, pues con esas recomendaciones de práctica de ejercicio físico, pero de una intensidad moderada. Y a pesar de cumplir con esas recomendaciones, nos encontramos con índices de adiposidad muy altos y, bueno, pues componentes del fitness cardiorrespiratorio bastante disminuidos. Por lo tanto, parece que esas recomendaciones de las que vamos a hablar sería lo mínimo que hay que hacer, pero deberíamos incluso ir un poquito más allá. Al igual que la oncóloga ya ha establecido que es actividad física, que es ejercicio físico, que es rehabilitación respiratoria, es importante conocer los tipos de ejercicio físico. Ya sabemos que el ejercicio físico es un gasto kilocalórico enfocado ya a una mejora del fitness cardiorrespiratorio o del fitness en general, de cómo nos encontramos a nivel de condición física. Tenemos tres tipos de ejercicios principalmente. El ejercicio aeróbico es aquel que aumenta la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria. Ejemplo claro, salir a caminar, montar en bici, correr, todos aquellos que aumenten esa frecuencia cardíaca y esa frecuencia respiratoria. Por otro lado, tenemos la parte de ejercicio de fuerza. Como podéis ver en la diapositiva, lo que está haciendo ese sujeto es vencer una resistencia gracias a su contracción muscular. Y como veis, se puede hacer de diferentes maneras. En este caso, la resistencia es el propio peso corporal, pero también se pueden utilizar pues, pesas, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Por otro lado, tenemos el trabajo de flexibilidad, que se trata de hacer una elongación de la masa muscular y de los tejidos que la conectan con la masa ósea. Por otro lado, es importante también conocer y no confundir o no entrar en la confusión entre un término y otro. Hablamos mucho de inactividad, hablamos mucho de sedentarismo y no es lo mismo. La inactividad es no cumplir con las recomendaciones a nivel internacional de práctica de ejercicio físico. Pero ser sedentario es pasar muchas horas en una situación o en una actitud de poco gasto kilocalórico, como puede ser estar sentado viendo la tele o estar tumbado durante mucho tiempo en el día. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Pues fijaos, ya las ha adelantado la doctora, pero bueno, tienen que quedar muy claras hoy. Y importante, estas recomendaciones son unas recomendaciones mínimas, es decir, que esto es lo mínimo que tenemos que hacer y os pongo en la diapositiva para prevenir, aunque ya incluso se está estableciendo que hay que incluso duplicarlas para conseguir ese efecto preventivo, también lo tenemos que hacer durante la enfermedad y después del tratamiento del cáncer, ¿no?
Comenzando con el trabajo aeróbico, tenemos que hacer 150 minutos semanales de al menos una intensidad moderada o bien 75 minutos de intensidad vigorosa. Os pongo un ejemplo. Moderado podría ser caminar, pero caminar rápido, no es caminar a salir, no es salir a dar un paseo, es salir a hacer ejercicio físico y salir a caminar rápido, aumentar esa frecuencia cardíaca y esa frecuencia respiratoria. Correr podría ser un tipo de trabajo más de alta intensidad o de intensidad vigorosa. Esto dependerá un poco también de la condición física de cada persona. También podemos realizar una combinación de ambas cosas. Podemos un día hacer trabajo moderado y otro día hacer trabajo más intenso. Por otro lado, el gran olvidado, el trabajo de fuerza. Las recomendaciones a nivel internacional establecen que hay que hacer trabajo de fuerza al menos 2 o 3 veces en semana. Y si es más, mejor. Es decir, que este tipo de trabajo, que muchas veces, como digo, es el gran olvidado y que para los pacientes de cáncer de pulmón quizás se convierte todavía en más importante por esa pérdida de capacidad pulmonar y esa situación de disnea, pues hay que hacerlo y hay que hacerlo 2 o 3 veces en semana. En cuanto al trabajo de flexibilidad, tenemos que hacerlo siempre que se pueda, porque más es mejor, por lo tanto, cuanto más veces lo podamos hacer a la semana, mucho mejor. Y tenemos que intentar evitar tanto la inactividad, es decir, tenemos que evitar el hecho de no cumplir con estas recomendaciones de práctica de ejercicio físico, como evitar el sedentarismo. Es decir, tenemos que evitar estar muchas horas sentados delante del ordenador trabajando, viendo la tele, y hay unos tips muy fáciles para poder intentar evitar ese sedentarismo, como es levantarme cada hora a beber agua, como es hablar por teléfono dando vueltas por la casa. Ese tipo de cosas que parecen muy sencillas no las hacemos en el día a día, y si nos ponemos a contar cuántas horas estamos realmente en una situación de sedentarismo, son muchísimas. Centrándonos ya en el cáncer de pulmón, podemos observar en este artículo científico que el ejercicio físico es seguro en pacientes con cáncer de pulmón. Y además es que es seguro después de una cirugía o durante, incluso o después de los tratamientos, como podéis observar en la pantalla. Además, que todos los niveles de intensidad de ejercicio, es decir, de tipo ligero, moderado, incluso vigoroso, son bien tolerados por los pacientes de cáncer de pulmón. Y esto nos está dejando ya muy claro que hay que hacer esas recomendaciones porque son seguras, las podéis hacer y las toleráis perfectamente. En otro artículo, y en este en concreto, hablaban de pacientes con resección pulmonar. Fijaos cómo establecen que quizá lo más beneficioso es combinar la parte de trabajo de fuerza con intervalos de alta intensidad de ejercicio aeróbico. Estamos hablando de alta intensidad y parece ser que esto es lo mejor para pacientes con resección de cáncer de pulmón. Por lo tanto, se puede hacer un tipo de trabajo de alta intensidad adaptado a cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que al igual que un medicamento tiene una dosis, una cantidad, frecuencia, duración y unas precauciones que hay que tener, el ejercicio físico tiene también una serie de variables que nosotros utilizamos para poder diseñar los programas de ejercicio adaptados a cada uno de los pacientes o a cada una de las personas que entrenan con nosotros. Por eso es fundamental para cualquier persona, y sobre todo para paciente oncológico y sobre todo para paciente oncológico de cáncer de pulmón, contar con un educador físico deportivo que sea, trabajando en ese equipo interdisciplinar del que ha hablado la oncóloga, quien maneje estas variables, la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo, el volumen, la progresión, esas variables que nosotros manejamos para adaptar el ejercicio físico, por un lado, a lo que dicen las recomendaciones de práctica de ejercicio físico a nivel internacional y, por lo tanto, la evidencia científica, y, por otro lado, a las características personales de cada uno de los pacientes que nos podamos llegar a encontrar. Espero no haberme extendido demasiado, creo que he estado en tiempo y, bueno, pues un placer poder contaros todo esto que para mí es lo que me da en el día a día la motivación de trabajar. Muchísimas gracias, Lidia, muchísimas gracias, porque no hace mucho tiempo se decía a las personas con cáncer que estuvieran en reposo, que estuvieran tranquilos, no hace mucho tiempo realmente, ¿eh?
Y ahora estamos viendo que esto ha cambiado, es decir, que en la medida de lo posible tenemos que activarnos y que tenemos que hacer ejercicio físico. Pues muchísimas gracias, Lidia. Nos vemos en 15 minutos aproximadamente en el turno de preguntas y respuestas. Y Gabriel, por favor, si puedes activar la cámara y el micrófono. Bueno, pues sí, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, dejamos a Gabriel que haga su ponencia ahora, ¿no? Antes. Sí. ¿Se ve la pantalla? Perfectamente. Muy bien, pues voy a dar paso a hablar de la parte de rehabilitación respiratoria. En este caso, desde el punto de vista de la fisioterapia. Primeramente, voy a mostraros cómo desde la parte de los fisioterapeutas vemos un paciente de cáncer de pulmón. Un paciente de cáncer de pulmón para nosotros va a ser un paciente respiratorio que en este caso pues tiene alojado en las vías aéreas un nódulo tumoral o diferentes nódulos que en parte obstruyen esas vías aéreas y no permiten una correcta ventilación pulmonar. Además, como bien ha adelantado Marisi, los tratamientos más utilizados para este tipo de patología pues sería la resección de manera quirúrgica de la zona del pulmón donde esté alojado el tumor. Bueno, en algunos casos el lóbulo completo o hasta el pulmón completo. En definitiva, los tratamientos quirúrgicos lo que nos van a llevar es un paciente que ve disminuida su capacidad pulmonar. También, debido a otro tipo de tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia, el tejido pulmonar se fibrosa y pierde distensibilidad. Esto quiere decir que no es capaz de expandirse con normalidad y captar la cantidad de aire que debería en un paciente sin patología. Por otro lado, también no hay que olvidar que es un paciente respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la mejora de la capacidad de realizar un desempeño físico o una actividad física o una actividad de la vida diaria se va a ver condicionada por la mejora de la capacidad respiratoria. La mejora en una nos va a condicionar la mejora en la otra y ambas van a ir de la mano. La fisioterapia respiratoria se ayuda de la ventilación pulmonar, de ejercicios de inhalación y exhalación, entre otros, para trabajar esta capacidad pulmonar perdida e intentar recuperarla, prevenir la pérdida en caso de aquellos pacientes que van a ser operados o intentar de mantenerla para los pacientes que están en un proceso más crónico. Aquí he intentado ejemplificar en un esquema pues lo que serían los bronquiolos terminales y dos alvéolos dentro de nuestros pulmones. Tenemos un alvéolo redondeado de rojo y otro de verde. En los pacientes con cáncer de pulmón, pues debido a las tumoraciones, pues ciertas vías aéreas pueden verse obstruidas porque esté alojado ahí el tumor o simplemente reducido el espacio, la luz del bronquiolo debido a que esté comprimiéndolo. Entonces podría parecer que el alvéolo redondeado de rojo pierde la capacidad de ventilar y que únicamente el de verde es el que va a tener ventilación pulmonar. Sin embargo, a través de poros y canales que conectan bronquiolos terminales con los alvéolos unos con el contiguo, vamos a fomentar que se ventile también en esos alvéolos que pueden quedar obstruidos y además esto va a ayudar a que se produzca mayor cantidad de surfactante pulmonar en los alvéolos, previniendo que colapsen, que cierren, y esto ayude a una mayor ventilación. Para realizar la terapia respiratoria, los ejercicios respiratorios, nos vamos a ayudar del músculo del diafragma, que es el que veis coloreado de verde. Este músculo es el motor principal de la respiración, pero no está solo. Nos van a ayudar los músculos accesorios, tanto en la inspiración como en la expiración, que principalmente entran en juego cuando hacemos una ventilación, una respiración de manera consciente, en tanto músculos inspiratorios como expiratorios. Pero como bien he dicho, el diafragma va a ser el motor principal de nuestra respiración. Al contraerse, desciende, permitiendo que los pulmones se expandan y alcancen el aire, y al relajarse, asciende, volviendo a los pulmones a su situación normal de reposo.
es el causante del 80% del movimiento de la ventilación. Los ejercicios respiratorios, como he dicho, van a ser movilizaciones de aire que realizamos guiando a los pacientes para que a través de la respiración ellos fomenten una mayor ventilación en las diferentes zonas pulmonares. Estos ejercicios van a incluir respiraciones diafragmáticas, inspiraciones máximas, expiraciones máximas, respiraciones parciales, inspiraciones sostenidas o ejercicios como bajar la frecuencia respiratoria o, por ejemplo, ventilaciones dirigidas. Además, estos ejercicios los vamos a acompañar de unos aparatos que lo que nos van a ayudar es a trabajar en mayor medida esa musculatura que hemos explicado es accesoria de la respiración. En este caso, los que aparecen en la imagen nos van a ayudar en la inspiración al coger el aire y también nos permiten ver qué capacidad tiene el paciente para coger el aire en este caso y la progresión que va realizando con los diferentes ejercicios. Estos serían dos inspirómetros incentivos y, como he dicho, pues miden la capacidad, en el caso de la izquierda, del paciente de coger cierto volumen pulmonar, además del flujo de entrada del aire, y el del centro es un poco más menos preciso en ese sentido, pero simplemente eleva 3 móviles, 3 pequeñas bolitas, y nos permite ver qué capacidad, como he dicho, tiene el paciente de inspirar aire. También tenemos otros aparatos, en este caso es un espirómetro de flujo. Este nos ayuda a trabajar la expiración mediante una expiración constante, un flujo constante de aire que expulsa el paciente, eleva el móvil y tenemos que permanecer con ello elevado pues cierta cantidad de tiempo de manera constante, como he dicho. Y por último tenemos otro tipo de aparatos que lo que nos permiten es, para aquellos pacientes que tienen mucha secreción, mucha mucosidad, fomentar que ésta pueda ser eliminada de manera eficiente. Estos aparatos generan una vibración dentro de las vías aéreas en la expiración y esa vibración fluidifica el moco y lo intenta que se despegue de las vías aéreas para así que sea más fácil su expulsión. Además, vamos a acompañar estos ejercicios junto con ejercicios de movilidad torácica, puesto que una correcta movilidad de la columna cervical, en este caso dorsal, y de la parrilla costal nos va a permitir una correcta expansión de los pulmones, tanto de manera lateral como de manera anterior-posteriormente. Sin ella no seremos capaces de expandir los pulmones de manera correcta, por lo que buscaremos que las costillas inferiores se muevan como el asa de un cubo y las costillas superiores como un asa de bomba, para así, como he dicho, poder aumentar los diámetros de la caja torácica y que los pulmones tengan una correcta expansión. Además, a través de la respiración vamos a estimular, en este caso, el nervio vago, que es el nervio que pasa a través del diafragma. Este nervio es el principal activador del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es el sistema nervioso parasimpático? Bueno, nuestro cuerpo está regulado por el sistema nervioso autónomo, que regula, como he dicho, las diferentes funciones que se realizan en el cuerpo. Y está en equilibrio entre el sistema nervioso parasimpático, que realiza acciones como reducir el latido cardíaco, estimular la actividad digestiva, entre otras, y el sistema nervioso simpático, que lo que hace es, pues en este caso, acelerar el pulso cardíaco, al contrario que el parasimpático, inhibe la función digestiva o segrega adrenalina, por ejemplo. Como he dicho, estos dos sistemas se encuentran en un equilibrio. El sistema nervioso parasimpático, para decirlo de manera más simple, sería aquel que nos regula, nos relaja, nos recupera, y el sistema nervioso simpático sería aquel que nos activa. Este equilibrio se ha visto que en los pacientes con cáncer de pulmón está alterado a favor del sistema nervioso simpático, por lo que el sistema nervioso parasimpático está menos activado de lo que debería. Y mediante la respiración, mediante esa estimulación del nervio vago, se ha visto que podemos reequilibrar este equilibrio en nuestro sistema nervioso autónomo. Por otro lado, entrando ya un poco en evidencia, las guías de tratamiento de cáncer de pulmón señalan que los ejercicios respiratorios se utilizan tanto en pacientes que van a ser operados de manera quirúrgica del cáncer de pulmón, en aquellos que ya han pasado la cirugía pulmonar
y en aquellos que están en un estadio más avanzado y que no pueden ser operados para este tratamiento. Además, se han hecho estudios en pacientes que después de la cirugía han tenido un alto riesgo de sufrir complicaciones cardiopulmonares y se han realizado los ejercicios respiratorios en pacientes con atelectasias, hipoxemias, neumotoras. En definitiva, este estudio nos dice que los ejercicios respiratorios son seguros en los pacientes a pesar de que estos puedan sufrir posteriormente complicaciones pulmonares. También este tipo de pacientes que sufre una disminución de la saturación de oxígeno en sangre, se ha visto que aquellos pacientes que realizan ejercicios respiratorios no solo mejoran de manera aguda tras realizar los ejercicios su saturación de oxígeno, sino que de manera crónica, entre comillas, por los días posteriores de la operación, en este caso tenéis el gráfico con los 5 días posteriores, que esa mejora en la saturación de oxígeno se mantiene en los días posteriores. Además, los ejercicios respiratorios van a mejorar tanto la función pulmonar como la calidad de vida, tanto la habilidad que tienen los pacientes para realizar las actividades de la vida diaria, actividades sociales y prevenir síntomas como el estrés, y la depresión o la ansiedad. Por ello, ¿qué consecuencias tiene el cáncer de pulmón sobre los pacientes? Pues las consecuencias respiratorias que encontramos son una disminución de la capacidad de trabajo aeróbico, una disminución de la función y capacidad pulmonar, una disminución, como ya hemos dicho, de la saturación de oxígeno, aumenta la disnea, la sensación de ahogo en las actividades de la vida diaria, la disnea en reposo y provoca un aumento de esa fatiga que bien nombraba Lidia, asociada al cáncer. Por ello, los programas de rehabilitación con fisioterapia respiratoria se han visto que son eficaces para aumentar esa capacidad de trabajo aeróbico, aumentar la función y la capacidad pulmonar, aumentar también la saturación de oxígeno, disminuir la disnea en las actividades de la vida diaria y en reposo, además de la fatiga asociada al cáncer, y también disminuir, muy importante, el riesgo de complicaciones cardiopulmonares, además del número de ingresos y recidivas, de caídas en los hospitalarios. Perdón, que se me había ido la presentación. El número de tiempo e ingresos hospitalarios, el dolor y, sobre todo, también muy importante a destacar, un poco en línea con lo que ha dicho mi compañera Lidia, aumenta la actividad física espontánea que realizan estos pacientes, simplemente con una mejoría ahí de los ejercicios respiratorios. Por ello, ¿cuál es el potencial de la fisioterapia respiratoria como tal? Los programas de rehabilitación con fisioterapia respiratoria no tienen un programa establecido que sea el estándar de tratamiento, pero se ha visto que al menos con una dedicación de unos 20-25 minutos a los ejercicios respiratorios son eficaces para obtener estos beneficios que he comentado. Pero siempre deben ir acompañados de terapia activa. En este caso, en el equipo multidisciplinar que ya hemos mencionado, acompañado de un educador físico deportivo que paute ejercicios y trabaje en consonancia con el fisioterapeuta que realice la rehabilitación propia pulmonar respiratoria. Y va a reducir los síntomas asociados con el cáncer, acelerar la recuperación de aquellos pacientes que han sido operados, aumenta la tolerancia al ejercicio, por lo que va a ser un complemento muy a tener en cuenta para llevarnos tantos beneficios que tiene el ejercicio físico gracias a estos ejercicios de rehabilitación respiratoria y, en definitiva, va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias y devuelvo la palabra a Diego. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por, aparte, adecuarte totalmente al tiempo. Así que muchísimas gracias, pero no te vayas muy lejos porque lo que vamos a hacer es invitar a que se unan a Lidia y a Marisi, por favor. A ver, esperamos un poco. Ahí estamos. Bienvenidas, un placer teneros de nuevo aquí. Bernardo, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestras intervenciones y, bueno, pues ya han llegado algunas preguntas. Bueno, pues nada, una de las primeras preguntas,
cualquiera de los tres podéis contestarla o incluso los tres podéis hacer vuestras aportaciones. Va en la línea de montar en bicicleta. ¿Es un ejercicio apropiado cuando se tiene cáncer de pulmón en los dos y con mascarilla? Yo creo que hay dos en una. Exactamente. Bueno, montar en bicicleta, o sea cual sea el tipo de actividad física y sea cual sea, yo creo que el mensaje básicamente que han dicho tanto Lidia como Gabriel es que sea cual sea el tipo de actividad y sea cual sea el estadio de la enfermedad, va a ser beneficioso. Va a mejorar los síntomas debidos al cáncer, los síntomas debidos al estado emocional y los síntomas relacionados con los efectos secundarios de las terapias, ¿no? Lo de la mascarilla, eso es un plus que nos ha tocado vivir ahora en los últimos tiempos. No hace falta que se haga un ejercicio físico muy vigoroso y en un paciente con un cáncer de pulmón no le vamos a poner a tener un consumo pico de oxígeno y una frecuencia cardíaca a tope, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un ejercicio con una actividad moderada, pues es suficiente y para eso la mascarilla se puede tolerar. Correr una maratón con mascarilla es un poco más complicado. Sí, bueno, pues hace poco desde el Consejo COLEF estuvimos tratando el tema de la mascarilla también en una webinar y bueno, es verdad que la mascarilla es un impedimento, pero que a día de hoy tenemos que priorizar los beneficios en relación a la pandemia, ¿no? O sea, es decir, además en este tipo de población bueno, protegerse es todavía más importante y por lo tanto pues hay que adaptar ese ejercicio físico a llevar una mascarilla porque tenemos evidencia científica de que sobre todo las mascarillas de tipo FFP2 o las K95, que bueno, que ya no están disponibles, pero sí que afectan al rendimiento deportivo y afectan un poco a la capacidad cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, no tanto con las quirúrgicas, pero sí con las mascarillas más de protección, que quizás sean las que este tipo de población debería incluso llevar de forma más predominante, sí que hay una afectación a esa capacidad cardiorrespiratoria. Pero hay que adaptar. Yo creo que la palabra clave en esta pandemia es adaptación. Todos nos hemos tenido que adaptar a muchas cosas y los profesionales del ejercicio, los educadores físicos deportivos, los fisioterapeutas en relación a la rehabilitación pulmonar y el entrenamiento más de tipo respiratorio, somos capaces de adaptar ese ejercicio para que la mascarilla no sea un impedimento y si hay que bajar la intensidad, pues se reduce y punto. Sí, un poco en la línea que decían, yo recalco que no sé quién es la pregunta, pero no solo te animo, o sea, no solo es seguro que hagas bicicleta, sino que te animamos a ello por todos los beneficios que ello conlleva, según la intensidad que puedas tolerar por la mascarilla, pero adelante. Muy bien. Tenemos una pregunta, dice, para Gabriel. Espérate que me están llegando preguntas, bastantes preguntas, incluso se me ha salido la pantalla para Gabriel. Personalmente te digo que me ha encantado lo del sistema parasimpático y simpático, que yo lo desconocía, y esta pregunta dice, ¿cómo se puede estimular el sistema parasimpático? El sistema nervioso parasimpático, no podemos olvidarnos de uno sin el otro. Al final, como he dicho, es un equilibrio entre ambos y lo dicho, como bien me salía en la imagen, el nervio vago pasa a través del diafragma. Entonces, con el trabajo del propio diafragma se ha visto en estudios que esa estimulación se produce pues la simple contracción, porque como he dicho, pasa a través de él. Hay otros tipos de estimulación que realizamos en fisioterapia, pues a través de otras terminaciones que tienen el nervio vago en diferentes puntos, pero esa estimulación simplemente son con respiraciones profundas, diafragmáticas, no de manera torácica, sino de abdomen, que haya una buena movilización del diafragma y simplemente sería como pues ejercicios los que se conocen más comúnmente de relajación, pero lo que intento explicar es un poco la ciencia de los artículos que hay detrás de esos ejercicios.
Si me permites, en relación a esto también, bueno, conocemos, y Gaby también quizá lo puede decir mejor que yo incluso, conocemos también que el ejercicio físico mejora esa regulación entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Esto lo conocemos gracias a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bueno, eso es un parámetro que nosotros utilizamos bueno, cuando hacemos ejercicio físico con diferente población para conocer el estado de esa regulación, ¿no? Podemos incluso, bueno, hay artículos que evidencian que las personas con cáncer que tienen esa fatiga crónica asociada al cáncer tienen una desregularización entre ese sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Similar a lo que podríamos encontrar en una persona a lo mejor 20 años más mayor, en esa regulación, ¿no? Entonces, hacer ejercicio físico es capaz de mejorar ese equilibrio entre un sistema y otro, aparte de la fisioterapia respiratoria, por supuesto. Sí, efectivamente. Cuando hacemos, por ejemplo, ejercicio físico, pues debido al ejercicio, como he indicado, se produce una activación del cuerpo para realizar ese desempeño físico. Entonces, a través del ejercicio, no solo se ha visto que el equilibrio se recupera antes, sino que es mejor y las funciones se regulan de manera más eficiente, como bien señalaba Lidia. Pero, lo dicho, no deja de ser un equilibrio y es la propia patología la que lo rompe de manera crónica, porque a lo largo del día, pues, lo dicho, con ejercicio o cuando te levantas o según la hora del día, tenemos diferentes momentos de actividad o de descanso. Pero al final, en el complejo de todo el día, de las 24 horas, ese equilibrio es lo que, a través del ejercicio y de los ejercicios respiratorios, vamos a conseguir que sea lo más estable posible y lo más, vamos a decir, normal o no patológico que pueda ser. Genial, gracias. Muy bien, pues a ver, una de las preguntas que aquí se plantean, a ver, va mucho en relación con, a ver, desde ACAP se ha impulsado una unidad de ejercicio físico para pacientes con cáncer de pulmón en tratamiento, que además la unidad la realizan compañeros vuestros de la Universidad Europea y bueno, son para pacientes que han querido participar en este programa. Y la pregunta va en esta línea, ¿no? O sea, ¿por qué no te envía el oncólogo o el profesional directamente a rehabilitación? ¿Qué has de conseguir para que el médico te mande a rehabilitación? Yo creo que va mucho en función también de lo que prescriba o de cómo el oncólogo vea cuál es el grado de tu enfermedad, ¿no? Pienso yo, pero bueno, vosotros sois más expertos en ello. Si queréis un poco si queréis abro yo este melón, porque como es un poco el neumólogo a veces el encargado de dirigir a uno y otro, os he dicho que la rehabilitación respiratoria o los programas de rehabilitación respiratoria se recomiendan ya en la EPOC y en todos los hospitales se derivan a enfermos con EPOC que tienen disnea, ¿vale? El cáncer y la rehabilitación todavía estos programas están todavía muy en pañales. Y desde que la evidencia científica, que ya hace tiempo que avala los beneficios del entrenamiento y el ejercicio, hasta que salen en guías, en recomendaciones y hasta que se implementa un programa, pues tarda mucho tiempo. Como todo en esta vida, depende del sitio donde nazcas, del hospital al que pertenezcas, de lo implicado que esté el oncólogo, de todo esto, ¿no? Si es que no hay, yo te puedo contar que en mi hospital, el caso de mi hospital, sí que hay un equipo multidisciplinar que en el caso de la EPOC se reúne y hace el programa y lo remite al rehabilitador, pero todavía no existe este programa en el caso de los pacientes con cáncer de pulmón. Sí que antes de que empezara la pandemia había habido reuniones a propósito de empezar protocolos en este sentido y remitir a los pacientes con cáncer al gimnasio, pero la COVID dio un frenazo un poco a todas estas cosas que estaban empezando
a implementarse en los hospitales. Depende, el médico de cabecera generalmente no tiene la capacidad de remitirte a un servicio de rehabilitación y va a ser un especialista relacionado con la enfermedad, ya sea el neumólogo, ya sea el oncólogo, el cirujano torácico va a participar solamente pues lo previo a la cirugía y al posoperatorio inmediato y probablemente el fisioterapeuta intervenga, pero ya el programa de rehabilitación pues realmente no está implementado en la inmensa mayoría de los hospitales. Voy a hacer una pregunta que va sobre este tema. Entonces, es una persona que dice, cuando el cáncer de pulmón se está cronificando con el paso del tiempo, ¿se puede solicitar el acceder al servicio de rehabilitación? ¿O quizá no tendría sentido? Pregunta. Bueno, el cáncer de pulmón es una enfermedad crónica en realidad, ¿no? Quiere decir, es verdad que consideramos que has sobrevivido al cáncer siempre son los 5 años después de, ¿no? Pero en el cáncer de pulmón hay revisiones oncológicas periódicas y dependiendo de cuál sea tu estadio, casi nunca te dan el alta, ¿no? Yo creo que en el momento en el que ese paciente que tenga la probabilidad de ir al oncólogo, pues que se lo proponga y le cuente un poquito cómo está la situación en ese hospital. Muy bien, pues otra pregunta, vamos a ello. ¿Un ejercicio vigoroso puede un portacat desprenderse? No tiene por qué. No tiene por qué. Nosotros hemos trabajado ya con pacientes que llevaban el portacat y no tiene ni mucho menos por qué hacerse. Como decimos, el ejercicio físico hay que adaptarlo a las características. Bueno, pues quizá en ese sentido evitar aumentar la tensión con la respiración, por ejemplo, para romper esa posible discrepancia de tensión entre bueno, pues, el flujo sanguíneo, pero que no tiene que haber un problema de ningún tipo para no hacer ejercicio por llevar el portacat. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ejercicio sería el adecuado durante ciclos de quimioterapia de alta intensidad, entiendo, y tiempo? Y os doy las gracias. Pues el que hemos dicho, es decir, aunque estemos en tratamiento, aunque estemos con la quimioterapia, aunque nos cueste muchísimo levantarnos de la cama, nos tenemos que mover. El objetivo son esos 150 minutos, esas 2-3 veces en semana de trabajo de fuerza. A veces no se puede, a veces lo que hay que hacer es, si yo no puedo ni siquiera o no tengo fuerza suficiente para levantarme de la cama, a lo mejor mi objetivo es levantarme, darme una vuelta y volver a tumbarme. Pero lo que tenemos es que tener muy en mente que el ejercicio físico tiene que ser parte de nuestro tratamiento y parte de lo que nosotros necesitamos para encontrarnos mejor. Y además es que el ejercicio físico te hace romper ese círculo vicioso de no me muevo, estoy más cansado, pierdo masa muscular, estoy todavía más cansado porque me cuesta más las actividades básicas de la vida diaria. O sea, es decir, que tenemos que intentar que el ejercicio físico, a pesar de que estemos en situación de tratamiento y situación de tratamiento con unos efectos secundarios muy altos, adaptar ese ejercicio físico a la intensidad y a lo que podamos hacer. Pero hay que hacer ejercicio físico en todo momento. Sí, yo también quería destacar que muchas veces a la hora de, cuando se habla de ejercicio vigoroso, sobre todo, pues nos fijamos en grandes atletas y demás. Y lo que tenemos que entender es que la intensidad va a ser dependiente de cada uno y de cada día. Un ejercicio bien pautado, bien estructurado, no es la misma intensidad, pues como bien marca la pregunta, en un momento de un pico de fatiga debido al tratamiento, que en un momento que la fatiga sea menor. Pero lo que tenemos que tener claro es que la intensidad se va a adecuar a cada persona en cada momento, de tal manera que sea alcanzable y sea perfectamente realizable para poder llevarnos esos beneficios del ejercicio físico. Efectivamente, y por eso nosotros además trabajamos con escalas perceptivas de esfuerzo. Es decir, que nosotros individualizamos la intensidad de ejercicio físico, como ha dicho Gaby, al momento en el que estamos haciendo la sesión. Porque no es lo mismo el mismo día que he recibido la quimio que un día después, que 3 días después, que una semana después. Y lo que a lo mejor al día siguiente de recibir la quimio suponía para ti un 7 sobre 10,
imaginaos, 10 pasos era un 7/10, a los 15 días ya no es un 7/10, ya es un 3/10. Entonces nos tenemos que adaptar a eso y para eso usamos las escalas perceptivas de esfuerzo. Pues muy bien, la verdad es que de medidas viene la próxima pregunta, porque dice, los tiempos de ejercicio y rehabilitación respiratoria, ¿cómo se modificarían en función de la fase de enfermedad o son permanentes? Pues en relación al ejercicio, lo mínimo es lo que hemos comentado, esas recomendaciones. Pero el efecto del ejercicio tiene el ejercicio tiene un efecto dosis respuesta, es decir, que cuanto más ejercicio, mejor. Por lo tanto, llegar a lo mínimo si se puede y superarlo si podemos. Si hay momentos en los que no se puede, vuelvo a insistir, se hace aquello que se pueda y hasta donde se pueda, pero con ese objetivo en mente de realizar ejercicio físico. Sí, los ejercicios de rehabilitación respiratoria, ejercicios respiratorios, de la misma manera. Nunca, aunque hay en muchos hospitales se incluyen programas de ejercicios respiratorios en grupo y demás, la manera que nosotros trabajamos es cada uno tiene su frecuencia respiratoria, cada uno tiene una capacidad en diferentes momentos y lo que vamos a hacer es, como hemos dicho, igual que con el ejercicio, individualizar. Si vamos a hacer un ejemplo, una inspiración máxima sostenida, pues si un día aguantas 3 segundos y al día siguiente aguantas 5 y al día siguiente aguantas 1, vamos a depender de cada día, pero el trabajo va a estar ahí. El trabajo de movilización pulmonar, de movilización y de ventilación va a ser el mismo, solo que lo adaptamos a cada momento que el paciente sufre, siempre buscando una progresión hacia mejor. Y nos queda una última pregunta para finalizar, a no ser que aparezca una así en último momento, que dice, yo tuve un cáncer de pulmón y me operaron, actualmente estoy bien y tengo un entrenador personal, pero no es de tipo salud, sino de tipo competición. ¿Esto es recomendable? A ver, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es del profesional que tenemos delante. Es decir, nos tenemos que asegurar de que es una persona que tiene unos estudios previos. Nosotros, el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte son 4 años de titulación. Muchos, además, como es el caso de diferentes entrenadores que tenemos dentro del equipo VENCE, han hecho un máster universitario en actividad física y salud, es decir, que tienen una formación de 5 o 6 años para poder estar preparados de cara a hacer un entrenamiento con este tipo de población, ¿no? Pero lo más importante es que también nos fijemos en si es una persona, por ejemplo, colegiada, ¿no? Que eso te da mucha información de nosotros los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, los educadores físicos deportivos, no tenemos la obligatoriedad en todas las comunidades autónomas de colegiarnos, por ejemplo, sí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Pero ese tipo de información es muy útil para saber si el profesional que tienes delante es el adecuado para llevar a cabo un entrenamiento contigo, ¿no? Y creo que lo más importante y lo mejor es trabajar de manera interdisciplinar, es decir, que muchas veces encontramos grupos de trabajo en el que el fisioterapeuta está en contacto con el educador físico deportivo y eso es lo que habría que hacer y cómo habría que trabajar. Y encontrarte una persona que trabaje de esa forma o que incluso sea proactivo a la hora de generar esa relación interprofesional da muchos detalles de que la persona que tienes delante haciendo el entrenamiento contigo es el adecuado, ¿no? Ya os digo, un profesional que haya estudiado su carrera, que tenga incluso el máster especializado, que sea un educador físico deportivo y por lo tanto esté colegiado y que además tenga un tipo de trabajo basado en el trabajo interdisciplinar y sobre todo también en la evidencia científica y que eso lo veas en el día a día, porque es que eso se nota. Y solo como un apunte decir que, bueno, previo a estos programas se piden unas pruebas de valoración, lo he dicho, ¿no? Unas pruebas de función respiratoria, de función cardiorrespiratoria, de consumo pico de oxígeno, de cuál es, o sea, quiere decir que el entrenador físico eso sabe perfectamente, pues hasta dónde, qué límites puede sobrepasar, qué reserva funcional tiene y cuál no. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a los tres, de verdad que os lo agradecemos muchísimo porque nos vamos hoy con información, pero sobre todo motivación
de que nos va a ayudar a activarnos, nos va a ayudar a acudir a programas de fisioterapia respiratoria. Ahora también es verdad que hay una parte que es también responsabilidad de nuestro sistema sanitario y que es que pueda permitir recursos para que los pacientes puedan acceder a programas de fisioterapia respiratoria y también de ejercicio físico. Así que mil gracias por vuestro tiempo, especialmente en estos momentos tan complicados, y de verdad que os agradecemos muchísimo que estéis hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Adiós, Bueno. buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, Diego, pues vamos a ir acabando y agradecer, aparte de a Marisia, a Lidia y a Gabriel, su participación aquí, como no, también a todo el mundo que está viéndonos y a nuestros colaboradores, como son la Fundación AstraZeneca, Bristol, MSD, Novartis, Pfizer, Boehringer, Roche, Medtronic y Takeda. También a la Universidad Europea, al programa VENCE, ¿no? Luego, pues informar que este vídeo y sobre todo también todos los que hemos hecho en este conjunto de webinarios de Aprendiendo a Vivir Mejor con el Cáncer de Pulmón están todos en los canales de YouTube de ACAP y Más que Ideas. Ahí pueden ver los que hicimos en junio y también ahora en octubre, perdón. Y nada, animar a contactar con nosotros, tanto como la Fundación Más que Ideas, como también con ACAP, en cualquiera de las páginas web de nuestras entidades, en ACAP www.afectadoscancerpulmon.com y en www.fundacionmasqueideas.com. Y nada, que muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí y acompañar sobre todo y participar contigo, Diego, en estos seminarios, que ha sido un placer. Igualmente, Bernard, para el equipo de Fundación Más que Ideas ha sido un auténtico placer compartir esta iniciativa con vosotros. Vendrán más. Este proyecto esperamos que tenga continuidad el año que viene y siempre de la mano pues va a ser todo más fácil y para todas las personas que nos estáis viendo, por supuesto, contad con nosotros para todo aquello que necesitéis. Si os ha quedado alguna duda de este webinario o tenéis alguna pregunta incluso de los seminarios anteriores, no dudéis en contactar con nosotros y trataremos de daros una respuesta lo antes posible. Sin más, muchísimas gracias por haber asistido a este seminario y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.